Hola, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por invitarme a hacer esta charla. Y me parece una charla muy interesante y lo que vamos a tratar de responder el día de hoy es la pregunta de ¿cuáles son los antidiabéticos de elección en pacientes con diabetes y obesidad? Entonces, como les mencionaba, me parece que esta es una pregunta muy atingente porque la tasa de exceso de peso, tanto de sobrepeso como de obesidad en personas con diabetes tipo 2 es muy alta y se estima en distintas poblaciones que puede llegar a ser entre 80 e incluso en algunas series se describe hasta el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen exceso de peso. Y esto lo vamos a ilustrar con un caso clínico que probablemente es muy similar a lo que vemos en el día a día en nuestras prácticas, que es de un hombre de 55 años que tiene diabetes tipo 2 diagnosticada hace 5 años, que utiliza como tratamientos metformina, 850 miligramos cada 12 horas y además está con atorvastatina y losartán. Tiene un peso de 95 kilos, una estatura de 1,65 y eso le da un índice de masa corporal de 34,9 y su hemoglobina glicosilada está por sobre la meta que buscamos, es de 8,7% en este momento. Entonces, con esa historia, probablemente la mayoría de nosotros podríamos llegar a los siguientes diagnósticos. El primero, diabetes tipo 2, que actualmente está en mal control metabólico, hipertensión, dislipidemia y es posible que obesidad. Sin embargo, lo que yo quiero pedirles en esta sesión es que cambiemos un poquito el foco y que miremos de nuevo qué es lo que está ocurriendo con este paciente y que nos acordemos que quizás del punto de vista fisiopatológico, lo que está comandando el cuadro del paciente es la obesidad, que la obesidad, al menos en parte importante, está llevándolo a desarrollar estas complicaciones, entre ellas la diabetes, y que probablemente si no nos preocupamos también de la obesidad vamos a desarrollar complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo y no solo complicaciones derivadas directamente de la diabetes, sino que recordemos que en la misma obesidad se asocian múltiples morbilidades que no van a estar ligadas, como les mencionaba, directamente a la diabetes, pero por supuesto pueden deteriorar la calidad de vida y acortar la expectativa de vida de un paciente. Entonces, dicho todo eso, lo que yo les quiero proponer en esta sesión es que cambiemos un poco las metas de tratamiento en la diabetes y obesidad y que no nos enfoquemos solo en un enfoque o solo en los niveles de glicemia, en un enfoque tan glucocéntrico, sino que busquemos mejorar varios aspectos de la vida del paciente. Y recordarles también que una persona que tiene diabetes y obesidad no solamente va a requerir fármacos, sino que todos ellos van a requerir cambios intensivos del estilo de vida y por eso es fundamental tener bien montado un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar en este tema. El tratamiento médico, que es lo que vamos a conversar hoy día, y hay un porcentaje importante de pacientes que se van a beneficiar de tratamiento quirúrgico, ¿ya? Así que todas estas alternativas debemos tenerlas en consideración ante un paciente como el que acabamos de ver. Entonces nos enfocaremos ahora en el tratamiento médico y en el uso de fármacos. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en eso? Porque la mayoría de los antidiabéticos orales que usamos de manera regular tienen efectos en el peso. Y existen algunos que grafiqué aquí con el color verde que nos van a ayudar en el tratamiento de este grupo de pacientes, como son los análogos de GLP-1, los inhibidores de SGLT2 y la metformina, que se pueden asociar a grados variables de baja de peso. Los inhibidores de DPP-4 en general se consideran neutros con respecto al tema de peso, mientras que tanto sulfonilureas, insulinas y tiazolidinedionas, que en la actualidad casi no se utilizan en nuestro país, se asocian a un aumento de peso significativo. De hecho, si nos vamos a las guías americanas de la Sociedad de Diabetes, podemos ver que la recomendación actual es que si una persona está con metformina y sigue con hemoglobinas glicosiladas por sobre la meta de control glicémico, mientras se evidencie una necesidad de perder peso o de minimizar la ganancia de peso, los fármacos de elección van a ser tanto GLP-1 como inhibidores de SGLT2 y si la meta aún no se cumple, se puede agregar el otro fármaco que no se agregó en la fase inicial. ¿Y cuánto se estima que podríamos perder en relación al uso de estos antidiabéticos?
Bueno, con análogos de GLP-1, el número de kilos perdidos para una persona con diabetes podría ser de hasta 10 kilos en un buen escenario. Mientras tanto, los inhibidores de SGLT2 se asocian a bajas de peso mucho más moderadas, que van en torno a los 2,5, 3 kilos, y metformina se describen pérdidas de peso en torno a los 1 o 2 kilos, pero esto está ligado fundamentalmente al inicio de tratamiento, mientras que la metformina a largo plazo se ha asociado sobre todo a estabilidad en el peso, a no seguir subiendo de peso. Y si bien yo les estoy hablando ahora fundamentalmente del número de kilos, les quiero recordar que estos fármacos que estamos discutiendo no solamente tienen beneficios demostrados en pérdida de peso y en control glicémico, sino que tienen beneficios demostrados para la prevención cardiovascular y para nefroprotección. Por lo tanto, son buenos fármacos que nos van a ayudar en múltiples aspectos y nos van a permitir mejorar la calidad de vida y la salud y el bienestar en general de nuestro paciente. Entonces van a cumplir esto que conversamos al principio, ¿cierto? No solo nos vamos a enfocar en la glicemia, sino que nos vamos a enfocar en el peso e idealmente en la prevención de complicaciones. Entonces me quiero detener un poquito en el uso de análogos de GLP-1. En esto voy a ahondar un poco más porque ya desde el año pasado la Asociación Americana de Diabetes sugiere que en personas con exceso de peso esta debiera ser la terapia inyectable de elección por sobre el uso de insulina, ¿ya? Y en Chile tenemos disponible en la actualidad estos tres tipos de fármacos, se han descontinuado otros que antes estaban en venta. Actualmente tenemos el uso del liraglutide, que se usa siempre por vía subcutánea y es de uso diario, mientras que tenemos dos GLP-1 de uso semanal, lo cual podría favorecer la adherencia de los pacientes, que también se utilizan por vía subcutánea, que son dulaglutide y semaglutide. Recordemos que los análogos de GLP-1 son fármacos que imitan estas incretinas endógenas que se producen a nivel intestinal y que tienen varios efectos, y yo diría que quizás los más importantes, como les he venido repitiendo, son el efecto en control glicémico, que se relaciona con el aumento de la secreción de insulina en el postprandial y también a la disminución de la secreción de glucagón, que normalmente está pues, en realidad anormalmente elevada en una persona con diabetes. Y lo interesante de este grupo de fármacos es que mejoran el control glicémico con un muy bajo riesgo de hipoglicemias asociado. Como les mencioné, también se asocian a baja de peso y esto se produce por varias razones, pero probablemente la más relevante es la inhibición del apetito a nivel del sistema nervioso central. Estos fármacos atraviesan, algunos de ellos, la barrera hematoencefálica y actúan a nivel central. Y también influye el vaciamiento gástrico enlentecido, ¿ya? Y como les mencioné anteriormente, varios de ellos tienen beneficios cardiovasculares demostrados, por lo tanto son muy atractivos en personas que tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Acá les muestro el efecto que produce el uso del liraglutide subcutáneo en personas con diabetes y obesidad, y podemos ver cómo en comparación con el placebo, el uso de dosis de 1,8 miligramos de liraglutide se asocia a bajas de pesos de cerca de 5 kilos, mientras que el aumento de la dosis a 3 miligramos, que es la recomendada por el fabricante, produce bajas de peso un poquito mayores, cercanas a los 7 kilos, con buenas disminuciones de la hemoglobina glicosilada, pero que no son tan distintas entre una y otra dosis. Quizás lo más relevante es el tema del peso al aumentar la dosis. Respecto al uso de dulaglutide, como les mencioné anteriormente, tiene la ventaja de usarse una vez a la semana. Es muy efectivo en el control glicémico, también se asocia a bajas de peso, pero que son un poco más moderadas, yo les diría en torno a los 3, 4 kilos. Y una de las principales ventajas de esta droga es que tiene beneficios cardiovasculares demostrados, ¿ya? Entonces también es un fármaco muy interesante. Y el más nuevo que ha llegado a nuestro país es el uso de semaglutide subcutáneo semanal. Semaglutide dentro de la familia es el que se ha asociado a una mayor baja de peso. Si se fijan en este estudio publicado recientemente, en personas con obesidad en dosis altas, este fármaco podría lograr pérdidas de pesos de hasta 10 kilos con caídas muy significativas en los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces,
son fármacos muy atractivos. Desafortunadamente, la realidad en nuestro país es que el precio es muy, muy alto en la actualidad y por lo tanto se están utilizando en un grupo muy seleccionado de pacientes. Ya esperemos que eso vaya cambiando en los próximos años. Solamente les quiero dar algunos datos de una droga que probablemente va a llegar a Chile en los próximos años, que es semaglutide por vía oral, que aún no está disponible. Les quiero contar que esta alternativa vía oral, que evita en el fondo la punción, también se asocia a mejoría en el control glicémico, también se asocia a baja de peso, aunque la pérdida de kilos es más moderada, y ha demostrado no inferioridad en eventos cardiovasculares, no protección, sino que más bien no inferioridad. ¿Ya? Sigue siendo una droga atractiva para el futuro. Si bien estos fármacos tienen varios beneficios, tienen algunos efectos adversos que es importante conocer. Yo diría que lejos lo más importante son los efectos gastrointestinales, que son muy, muy frecuentes. Se describen en las distintas series, entre 30 y 86% de los pacientes los presentan. La mayoría de las veces estos efectos son leves, no generan la suspensión del fármaco, y una de las maneras de evitar que sean una molestia muy significativa es titular la dosis de manera progresiva. Otros de los efectos adversos son reacciones del sitio de punción y ya efectos adversos mucho más severos, el riesgo de pancreatitis y cáncer medular de tiroides, que no se ha visto en forma consistente en todos los estudios, y la retinopatía diabética, que se informó progresión en uno de los estudios con semaglutide. ¿Ya? Entonces, todos estos efectos adversos más severos no son categóricos, no se han visto en todos los estudios, pero es importante tenerlos en consideración para el futuro. Bien, entonces con todo lo que hemos revisado, vamos a tratar de responder nuestra pregunta y sacar algunas conclusiones. Entonces, si volvemos a la pregunta original de cuáles son los antidiabéticos de elección en pacientes con diabetes y obesidad, en mi opinión, debiéramos pedirle a estos fármacos que logren un buen control glicémico, que nos ayuden en la baja de peso, que tengan beneficios cardiovasculares y de nefroprotección, y probablemente los que cumplen de mejor manera este perfil son metformina, inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1. ¿Cómo los vamos a usar? Probablemente de una manera similar a lo que intento de graficar acá. En el fondo vamos a tener que utilizar estas distintas piezas que tenemos disponibles para generar un tratamiento acorde y ojalá cómodo y fácil de utilizar para nuestros pacientes. Y voy a volver a usar esta pirámide, recordándoles que probablemente la mayoría de los pacientes van a requerir el uso de metformina una vez que con metformina no se estén alcanzando las metas del control glicémico. Sugiero agregar un segundo antidiabético oral o inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1, y en caso de que se requiera un tercer fármaco, agregar el otro que no se agregó en forma inicial, ¿ya? Y esto podría ser válido para la gran mayoría de los pacientes, pacientes que van a controles regulares, que debutan con hemoglobinas glicosiladas moderadamente elevadas y que en el tiempo tenemos que ir agregando fármacos. Sin embargo, como todo en la medicina, existen excepciones y quiero destacar que aquellos pacientes con hiperglicemia severa, y con esto me refiero a hiperglicemia sintomática, con baja de peso, poliuria, polidipsia, siempre van a requerir uso de insulina. Ahora, si el paciente tiene una hiperglicemia severa, pero además tiene exceso de peso, no desesperen, traten de combinar siempre insulina basal con el uso de metformina y otro antidiabético oral, y como les he repetido, análogo de GLP-1 o inhibidor de SGLT2. ¿Ya? Entonces, les doy las gracias por esta invitación y les recuerdo la pregunta que hemos estado revisando.